Buenas chicos, chicas, aquí estamos una vez más con este vídeo que, como podéis ver, es continuación del anterior. Si en el vídeo previo explicamos la estructura del examen de selectividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hoy voy a daros unas pequeñas recomendaciones y vamos a analizar algunos detallitos que no terminan de estar bien en vuestros exámenes así en general. Así que nada, vamos ya a cazar a esas erratas y gazapos de vuestros exámenes y también fantasmas si hace falta, ¿por qué no? Bueno, pues con estos cazafantasmas abrimos el vídeo y vamos a empezar por uno de esos grandes fantasmas precisamente que os dan muchísimo miedo, que son los folios de selectividad. Aquí tenéis una foto para que podáis verlos, ¿vale? Gracias a la compañera que me lo ha pasado. Y bueno, como veis, la parte de arriba son folios A3, no son folios A4 normales. Y la parte de arriba no se puede escribir, pero está aquí muy bien indicado, ¿vale? Porque sí, yo creo que se verá bien, ¿vale? La línea de puntos que está aquí, porque todo esto se arranca. Aquí tenéis vuestros datos personales, pero en vuestro examen, para el corrector, solo se queda la pegatina, para que sea imposible que se identifique vuestro examen y que haya, pues, posible favoritismo en las correcciones. Así que nada, este es el folio y realizar cualquiera de los exámenes que tenéis que hacer aquí es muy fácil, ¿vale? Cogéis el folio, escribís por esta cara, cuando acabáis le dais la vuelta, escribís por la cara de atrás, después escribís por esta cara, por el otro lado y para terminar pues escribís justo en esto que estamos viendo aquí. Cuando hayáis terminado este folio, cogéis uno nuevo y seguís escribiendo. No hace falta montar un libro ni encuadernar nada, no os volváis locos, ¿vale? Un folio detrás de otro, cada folio tiene 4 caras en vez de 2, ¿vale? Así de sencillo. Bien, pues una vez que hemos explicado esto que tanto miedo os da, vamos a ir poquito a poco. En primer lugar, tenemos que hablar de la estructura del examen de historia. Chicos y chicas, no podéis empezar a escribir ahí a piñón el tema. Tenéis que darle un mínimo de estructura, ¿vale? Tenéis que ponerle un título, para empezar bonito, tenéis que hacer un índice y tenéis que dividir el tema en varios subapartados. No podéis, ya os digo, no podéis empezar a escribir ahí, venga, a contarlo todo donde caiga, no, porque es un tema muy largo, son 5,5 puntos lo que vale esta pregunta. Entonces tenéis que ordenarlo un poquito, ¿vale? Y sobre todo, pues aprenderos muy bien el índice. Para mí esto es fundamental. Si no sabéis bien el índice del tema, difícil cosa, ¿vale? Así que aprenderoslo bien y sobre todo, pues añadís al principio una breve introducción y al final otra breve conclusión. Tanto en ambas podéis o resumir brevemente de lo que habéis hablado o opinar con un poco de espíritu más crítico o, por ejemplo, en la introducción podéis hablar del tema anterior un poquito y en la conclusión del tema siguiente, si es que hay tema siguiente. Si os ha tocado el último tema, pues obviamente no. Aunque en ese caso pues podríais hablar un poco del tiempo presente. Así que eso en cuanto a estructura. Eso se va a valorar mucho porque tenéis en cuenta que la persona que corrige tiene que corregir muchísimos exámenes en muy poco tiempo. Entonces, que encontrarte con un examen bien ordenado, donde todo está muy clarito, ayuda mucho a la corrección y probablemente os reporte puntuación en la nota final del examen. Segundo, tenemos que planificarnos un poquitín. Yo no os recomiendo, sé que el examen es muy largo, que no os da tiempo, pero no os recomiendo que empecéis a escribir a piñón porque al final algo se nos olvida. Por ejemplo, imaginaros que me cae la Segunda República, pues me hago un esquemita muy rápido, tardo menos de 5 minutos en hacerlo, donde pongo pues las fases de las que voy a hablar, el nacimiento, la Constitución, el primer bienio, el segundo, el Frente Popular y 2 o 3 cosas clave de esos apartados. Ojo, no lo explico todo. En el bienio 1 a lo mejor digo reformas y pongo 8, las que sean, ¿vale? Para saber que tengo que poner 8. Cuando voy escribiendo, pues a ver, llevo 7, me falta una, me acuerdo, no me acuerdo, que me caigo, ¿cuál es? Bien, que no caigo, pues bueno, pues no pasa nada, sigo para adelante. Pero más o menos para ayudaros a redactar, porque si no luego se os olvidan cosas. Y es muy habitual encontrarme en exámenes pues cosas en las que me cuentas esto, después me cuentas el primer bienio y después de repente me cuentas el Frente Popular. Y claro, cuando acaba el examen te das cuenta que se te ha olvidado toda esta parte de aquí. Y me pones un asterisquito, me pones cualquier cosa, pero chunga cosa, ¿ok? Segunda cosa a tener en cuenta con la planificación, el tiempo. Tenéis hora y media. Lo normal es repartirle unos 60 minutos al tema y unos 30 minutos a las preguntas, 10 minutos para cada una. Yo os recomiendo hacer primero las preguntas, porque con el tema os enrolláis, sobre todo si os lo sabéis bien. Y os enrolláis y lleváis 1 hora y 25 minutos y no habéis empezado las preguntas. Y las preguntas valen 4,5 puntos. No es tanta la diferencia entre las preguntas y el tema.
y las preguntas son más cortas. Entonces yo haría primero las preguntas, me aseguro esos 4,5 puntos o la máxima nota que podáis sacar en ellas y después os enrolláis con el tema. Porque cuando estáis llegando al final del tema siempre podéis resumir y el que lo está leyendo pues es capaz también de entender que no te ha dado tiempo. Pero si la pregunta corta está en blanco, pues no te la puedo puntuar. Así que echarle ganas a eso y si veis que escribís muy lentos, pues lo siento mucho, pero os toca practicar un poquito en casa. Aprenderos un tema, os ponéis a escribir y a coger soltura con la manita y escribiendo rápido. No os queda otra, porque es que este examen es así. Es verdad que es largo, depende también del tema que caiga, pero tenéis que practicar un poquito a escribir más rápido. Tercera cosa, la presentación del examen. Fundamental. Yo a mi alumnado se lo digo durante todo el año. Los márgenes, tenéis que guardar márgenes. No podéis escribirlo todo ahí donde caiga, ¿vale? Así que si no estáis acostumbrados, ¿vale? Que es raro ya en segundo de bachillerato, pero si no estáis acostumbrados, pues os recomiendo, sobre todo en casa o en los exámenes previos así durante el curso, que hagáis una rayita a lápiz muy suave, que no se note, y hagáis una rayita y marquéis los márgenes. Y así os aseguráis de que en ningún caso os vais a salir de estos márgenes durante el examen, ¿ok? A mí me parece lo de los márgenes es una cosa totalmente básica. Así que intentadlo. Si os dejan luego en el examen de selectividad utilizar lápiz, pues usadlo sin problema, hacéis una marquita chica, luego lo borráis y no pasa nada, ¿vale? También es tiempo que perdéis. Pero de verdad, esto tenéis que interiorizarlo. No podéis escribir en el borde del folio, que muchas veces os dejáis media palabra en la mesa, pues porque es que os habéis salido escribiendo. Es que es tremendo. Bueno, más cosas. Los párrafos. Además de que los márgenes estén bien, hay que marcar bien dónde acaba un párrafo y dónde empieza otra. ¿Yo qué hago? Cuando yo he tenido que hacer exámenes, por ejemplo, en mis oposiciones. Pues yo empiezo escribiendo el párrafo un poquito más hacia la izquierda, lo que se llama sangría de primera línea. Pues en esta situación, obviamente aquí me sale muy grande, ¿no? Pero bueno, sigo escribiendo, aquí estoy dejando doble margen, pero bueno. Sigo escribiendo, acabo el párrafito aquí y dejo un hueco. No escribo aquí corriendo, dejo un hueco grande y digo, ¿qué pongo aquí ahora, por ejemplo? Pues en años posteriores, lo que sea. Pero intento pues eso, que se diferencien bien los párrafos, que quede todo ordenado, limpio y clarito. Porque de verdad que da mucho coraje cuando te cuentas un examen el que no eres capaz de diferenciar nada. Da muchísima pereza corregirlo y más cuando tienes que corregir muchísimos exámenes. Más tonterillas. Pues esta es manía especialmente mía, pero el justificado. Si os fijáis, pues todas mis líneas acaban más o menos a la misma altura. Está muy feo un examen en el que tienes una estructura más o menos así. Empieza el párrafo, ahora aquí hay una palabra que no te cabe, la pasas abajo, ahora aquí esta llega hasta el final, ahora luego esta otra línea llega hasta aquí, ahora otra que vuelves a escribir hasta el fondo. Esto pues da mala imagen. Entonces os recomiendo, no pasa nada, si en una palabra, ¿vale? Pues una palabra larga que escribís al final, tenéis que partirla en dos. No ocurre absolutamente nada. Tú pones posteriormente y sigues aquí abajo y no pasa absolutamente nada y así no te queda la línea terminada aquí en medio, ¿vale? Yo siempre lo he hecho y ya os digo, no hay ningún problema. Por otro lado, pues hay truquitos, ¿no? Para alargar un poco más las letras para que os llegue al final. Si yo acabo una palabra que acaba en A aquí, pues en vez de hacer una A normal como esta, ¿vale? Pues yo hago una en la que el rabito es muy largo, llega al final y lo cuadro todo un poquito bien, ¿vale? Pero bueno, estos son ya trucos y manías mías. Por último, si me equivoco en algo, hago un tachón simple. Tachas, incluso si quieres le pones un paréntesis, yo no creo que sea necesario, pero un tachoncito. No hace falta que atraveséis el folio tachando, ¿vale? No es necesario, ¿vale? El folio no nos ha hecho nada, no es nuestro enemigo y no tenemos por qué acuchillarlo de semejante manera, ¿vale? Ojo, cuando hablo de tachones, hablo tanto de tachones negros como de tachones blancos. Si echáis mucho tipe, al final queda igual de feo que si hacéis un tachón. A mí personalmente el tipe me parece uno de los inventos más puercos de la historia y al final queda igual de feo que si tachas un poco, incluso peor, que si tachas un poquito con el boli encima, ya está. Además, normalmente echáis tipe y mientras se seca o no se seca, seguís escribiendo y luego se olvida escribir en la parte que habéis echado tipe y se os queda un hueco en blanco. Así que cuidado con eso, ¿vale? Última parte,
Pues en cuanto a redacción y ortografía, voy a decir cosas que quizás a algunos os parecen muy obvias, pero que yo, por desgracia, me encuentro muy a menudo. Primera, vocabulario. Cuando hablo de vocabulario, hablo de 3 cosas. Pues la primera, que el vocabulario sea acorde a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si hablo de una batalla, no puedo decir se creó la batalla de... ¿Cómo que se creó? ¿Hubo un señor allí dándole forma como un alfarero o qué? No se crea nada. Se produjo, ocurrió, acaeció, tuvo lugar, pero no podemos usar verbos comodines como se creó para todo, o pasó, o yo qué sé. Hay que darle un poquillo ahí de especificidad al vocabulario. Segundo, no podemos utilizar vocabulario coloquial. No podemos decir, por ejemplo, después del Tratado de Fontainebleau, España iba a quedarse con un cacho de Portugal. No, ¿vale? Se quedaban con una parte de ese país. O los reyes quedaron con Napoleón en Bayona. ¿Cómo que quedaron en Bayona? ¿Luego se fueron de caña o qué? No, los reyes se reunieron con Napoleón en Bayona. ¿Vale? Hay que utilizar vocabulario concreto y no coloquial. Y por último, pues vocabulario histórico. Si estamos hablando del reinado de Isabel II, moderados, progresistas, el voto censitario. El voto no es del todo correcto, el sufragio. Hay que utilizar palabras específicas de la materia. Todo eso puntúa y os ayuda a que el examen esté mejor, ya que el corrector se lleve mejor impresión. Siguiente cosa, las redundancias. Intentad variar un poquito el lenguaje. Por lo tanto, millones de exámenes así. Tenéis que tener cuidadito con eso, ¿vale? Y utilizar variedad de conectores y variedad de todo. Siguiente, por favor, signos de puntuación, ¿vale? Que no me ahogue mientras estoy leyendo. Que cojo el texto y empiezo al principio de la página y estoy llegando al final y estoy ya que no he respirado, que me estoy muriendo. Un poquito de puntuación por un lado o por otro. Tampoco nos pasemos, que no ocurra todo lo contrario, que parece que estoy leyendo un telegrama. Napoleón perdió la batalla de Trafalgar. Después, bla, 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 bla. No, ¿vale? Frases conectadas, con coma, pero de vez en cuando un puntito, un párrafo, un punto y aparte, etcétera. ¿Ok? Eso es fundamental. Y por desgracia la única forma que tenéis de hacerlo es practicando un poquito, ¿vale? Vuelvo aquí a resaltar practicad en grande porque es la única forma de que los que no hacéis bien estas cosas consigáis mejorarlas. Las mayúsculas. Pues las mayúsculas parece un poco broma, ¿no? Que a esta altura de la vida tengamos que estar hablando de las mayúsculas. Pero los nombres de ciudad, los nombres de los ríos, los nombres de las montañas, todos los nombres esos llevan la primera letra mayúscula. No podéis escribir, ¿vale? Godoy con minúsculas o Alfonso XIII con minúsculas. Por favor, esto es una cosa básica. Y además, ya que estamos con nombres propios, los nombres propios hay que aprendérselos. Si no lo habéis aprendido, mejor casi que no lo pongáis, porque luego me encuentro maravillas como pues en las que el general Zumalacárregui, que yo entiendo que es un nombre complejo, pero se convierte en el general Zumacarragui, Zulamacarregón, Zumarramarri, o vete tú a saber las cosas que me ponéis en el examen. Así que, por favor, nombres complicados, prestad especial atención y aprenderoslos bien, que es necesario, ¿vale? Este otro que me suele gustar, cuando habláis de un personaje y no habéis dicho nada sobre él previamente, pero de repente aparece en escena y nadie sabe quién es. Imaginaros que le dais, siempre digo lo mismo, imaginaros que este examen se lo dais a quien sea, una persona que no tiene ni idea del temario de historia de España y se tiene que enterar. Entonces, si tú empiezas el tema, bla, 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 y de repente saltas y Espartero tuvo mucho poder. ¿Quién es Espartero? ¿De dónde ha salido? ¿Qué cosa ha hecho este personaje? ¿No? Algo introducir previamente cuando mencionéis la primera vez a un personaje en el tema, decir algo interesante sobre ellos, ¿vale? Si no, esto es un poco ruinoso. Aquí, odio esto profundamente. Cuando me ponéis un asterisquito y me decís, sigue en la otra página. Especialmente cuando no lo marcáis bien. Porque es que encima de que me ponéis la locura esta de sigue en la otra página, porque normalmente se ha olvidado una tontería que podríais obviar y no poner en el examen sin ningún problema, pero es que encima es difícil de encontrar. Doy la vuelta a la otra página y yo no encuentro por ningún lado el asterisco en el que sigue. Me vuelvo loco dándole vuelta a los folios. Así que, si no os queda más remedio que hacer esto, que yo lo desrecomiendo por completo, si no os queda más remedio, al menos marcarlo muy, muy, muy bien. Que se vea claramente dónde está
el error y dónde hay que seguir leyendo para que por lo menos el que está corrigiendo no se tire un rato buscando dónde narices habéis escrito la continuación del asterisco este dichoso. ¿Ok? Y por último, pues este es sin duda mi favorito. Cuando establecéis relaciones temporales y de causa-efecto. Esto es fundamental en un examen de historia. Pasa una cosa, esa cosa lleva a que pase esa otra, esta otra lleva a esto otro, etc. Es fundamental. Pero muchas veces pues las establecéis de forma un poco absurdas. Por ejemplo, empieza el tema. Y nada más empezar el tema me encuentro con un más tarde o años más tarde. ¿Años más tarde de qué? ¿De qué? Si acaba de empezar el tema, no puede haber nada más tarde. ¿O no? No, ¿cómo que más tarde? ¿Vale? Cuando hayas dicho algo, entonces podrás poner años más tarde. Si hace una introducción y menciona, pues yo qué sé, el reinado de Fernando VII, podrás decir, años más tarde tuvo una hija y empiezas con Isabel II. Pero si no has dicho nada de entrada, la primera frase del tema no puede ser más tarde. ¿Vale? Igual en cada apartado. Tenéis que establecer relaciones con algo que ha pasado antes o con algo que ha pasado después. ¿Vale? También tenéis que usar correctamente pues, los conectores para enlazar una frase con otra en este sentido, porque vais haciendo unas relaciones de causa-efecto, pero utilizáis la puntuación y los conectores de forma errónea. Por ejemplo, os leo, dice la frase, ejecutaron a Luis XVI, ejecutaron a Luis XVI. Si yo pongo ahí una coma, ¿vale? Pues después puedo escribir lo que provocó, ejecutaron a Luis XVI, los franceses ejecutaron a Luis XVI, lo que provocó que los españoles le declarasen la guerra a Francia, se produjo la guerra de la Convención, bla, 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 bla. Bien, yo no puedo poner, ¿vale? Ejecutaron a Luis XVI, punto, y después de ese punto, lo que provocó. No, ese lo que provocó va después de una coma, no puede ir después de un punto. Si pongo un punto, pues pongo, los franceses ejecutaron a Luis XVI, punto. Esto provocó, y meto ahí otro sujeto, ¿vale? Y estas cosas, pues siempre tenéis que tener cuidado. Cuando establecéis también algo y después pasa otro algo, tenéis que tener muy claro qué es lo que ha pasado antes, a qué estáis haciendo referencia. Porque muchas veces, pues mezcláis y cuando explicáis un efecto, os referís a una causa que no es la que lo ha provocado, porque habéis mezclado ahí varias cosillas. Así que, bueno, en general esos son todos los fallitos que soléis presentar. Por resumiros muy rápidamente, por los folios, no preocupaos, que a ellos lo van a explicar sin problema. Haced un tema con una estructura clara, con un título, con un índice y con varios apartados. Que la presentación sea correcta, con sus márgenes, mira qué bonito se ha quedado aquí, con sus márgenes, sin muchos tachones, etcétera, etcétera. Planificad antes de empezar a escribir y tened en cuenta el tiempo. Llevaros un reloj al examen y intentad que no se os vaya la hora en ningún momento. Os recomiendo yo empezar por las preguntas cortas. Y por último, pues todas estas cosillas relacionadas con la redacción y la ortografía, pues que a esta altura son difíciles, pero si vais siendo conscientes de ellas, pues las podéis ir arreglando. Como he dicho antes, practica un poquito en casa y a ver si así mejoramos de cara a esa prueba tan temida que es selectividad y que, como ya os digo, luego no es para tanto. Así que, nada, os vuelvo a dejar con unos poquitos de cazafantasmas y yo me las piro hasta otra vez. Anda, hasta la próxima.